¿Qué pasaría si te dijera que tu vida puede depender de lo que hagas en los próximos segundos mientras comes, porque todo puede cambiar en un instante, sin aviso, y en ese mismo momento en el que un bocado se queda atascado y ya no puedes respirar con normalidad, no hay tiempo para pensar? ¿Qué pasaría si te dijera que algo tan simple como comer tranquilo puede convertirse de repente en una situación en la que necesitas actuar de inmediato para recuperar el aire? ¿Alguna vez has sentido que un bocado no baja bien, que se queda detenido en la garganta, o esa sensación repentina mientras comes en la que de un momento a otro el aire ya no entra como antes y tu cuerpo reacciona sin darte tiempo a pensar? Hoy voy a revelar 8 técnicas para ayudarte a salir de un ataque de ahogo en los primeros 23 segundos, pero hay algo que debes entender. Las primeras 7 técnicas son solo respuestas iniciales, no suficientes para resolver el ahogo. La número 1 puede marcar la diferencia entre recuperar el control o no. Presta atención, porque esto puede cambiar tu forma de reaccionar. Cada año, decenas de miles de personas mueren por asfixia relacionada con atragantamiento. Y un dato clave, una gran parte de estos casos ocurre en personas mayores de 60 años que estaban completamente solas en el momento del incidente, sin testigos, sin ayuda inmediata, solo una emergencia silenciosa en un lugar cotidiano. Después de los 60 años, el riesgo aumenta de forma significativa y no es casualidad. Tiene una explicación fisiológica clara. Los músculos implicados en la deglución, como los faríngeos, pierden fuerza con la edad. Además, la saliva cambia y se vuelve menos eficaz para facilitar el paso del alimento. Además, ciertos medicamentos de uso habitual, especialmente los de efecto anticolinérgico o sedante, pueden provocar sequedad en la mucosa orofaríngea, dificultando la deglución y aumentando el riesgo de obstrucción. Y aquí hay un punto clave que casi nadie explica. No es solo lo que comes, sino cómo tu cuerpo ya no responde igual. Ese mismo bocado que antes era seguro, hoy puede convertirse en un riesgo real si no se toman precauciones. El cuerpo humano, incluso en situaciones límite, dispone de mecanismos que muchos desconocen. Existen técnicas de autoaplicación capaces de generar presión intratorácica suficiente para desalojar la obstrucción en la vía aérea. Y aquí está el punto clave. No se trata de fuerza, sino de técnica. Acciones simples, bien ejecutadas, pueden activar un mecanismo de expulsión eficaz en cuestión de segundos. Porque cuando ocurre, no hay tiempo para pensar, solo hay segundos. Y lo que hagas en esos primeros momentos puede marcar la diferencia. Existe una creencia muy extendida que puede ser peligrosa. Muchas personas piensan que es imposible sobrevivir a un atragantamiento estando solo, porque creen que la maniobra de Heimlich requiere a otra persona. Pero la realidad es que sí puedes actuar y resolver la situación por ti mismo. Ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Cuántos años tienes? Por favor, escríbelo en los comentarios. Leo muchos comentarios porque entender tu situación me ayuda a brindarte un mejor apoyo. Ahora, sin rodeos, vamos a comenzar con el consejo número 8. La primera acción que puede regalarte segundos decisivos cuando la vía aérea se bloquea de forma repentina. Número 8. Detente y fuerza a tu mente a entrar en un estado de calma absoluta. Puede parecer contradictorio, incluso imposible, porque en ese instante tu cuerpo estará reclamando aire con urgencia, como si cada célula gritara por sobrevivir. Pero aquí está la verdad que casi nadie te explica. El primer paso, en el mismo momento en que reconoces que el alimento ha quedado impactado en la vía respiratoria, es detener cualquier movimiento y resistir activamente el impulso de pánico. No es opcional, es el punto de partida, es una acción crítica. Y presta atención a esto porque puede sorprenderte. Investigadores del Centro Médico de la Universidad de Michigan analizaron múltiples casos de atragantamiento en situaciones reales de emergencia y encontraron un patrón claro.
Los pacientes que reaccionan con pánico, moviéndose sin control o corriendo de un lado a otro, empeora la obstrucción en aproximadamente 3 de cada 10 casos. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el cerebro percibe una reducción del oxígeno, activa de inmediato el sistema de respuesta al estrés. Se liberan grandes cantidades de adrenalina y cortisol. Esto provoca una contracción muscular generalizada, incluyendo los músculos faríngeos y laríngeos, que deberían estar lo más relajados posible para permitir la expulsión del objeto. Y aquí viene un detalle clave que puede marcar la diferencia. El pánico también induce respiraciones bruscas e ineficaces. Ese intento desesperado de inhalar puede empujar el objeto aún más profundamente en la tráquea, transformando una obstrucción parcial en una obstrucción completa. Detente un segundo y piensa en esto. Lo que tu cuerpo siente como una reacción natural, en realidad puede jugar en tu contra. Por eso, en esos primeros segundos, lo correcto es detenerte por completo, tomar conciencia de la situación y activar una respuesta mental clara. Decirte a ti mismo con firmeza que sabes lo que está pasando y que sabes cómo actuar. Especialistas en medicina de emergencia de la Universidad de Stanford recomiendan entrenar previamente lo que se conoce como una frase de anclaje mental, una expresión breve, directa y poderosa como conozco los pasos o estoy preparado para esto. Repetirla mentalmente ayuda a reorganizar la respuesta neurológica y reducir el impacto del pánico. Y aquí tienes un pequeño desafío personal. ¿Tienes ya tu frase preparada? Porque en una situación real no habrá tiempo para pensarla. Solo reaccionamos con lo que ya hayas entrenado previamente. Piensa en ello como la memoria muscular que desarrollan los pilotos para las emergencias. A los pilotos no les gusta pensar en fallos de motor o accidentes, pero entrenan sus respuestas tantas veces que las acciones correctas superan el pánico cuando la situación real aparece. Y exactamente el mismo principio psicológico se aplica a ti, aquí mismo, en tu cocina. Si vives solo, practicar este ejercicio de reinicio mental, incluso una vez por semana mientras estás sentado tranquilamente, puede crear una vía neuronal que se activará de forma inmediata cuando ocurra una emergencia real de atragantamiento. Cuanto más te entrenes para mantener la calma, más oxígeno conservará tu cuerpo del aire que aún queda en tus pulmones, y esa conservación te dará segundos muy valiosos para aplicar las técnicas físicas que verás a continuación. Mantener la calma es la base, pero ahora necesitas enviar una señal de ayuda lo antes posible. Sábado, levanta el teléfono y llama a los servicios de emergencia de inmediato. Tan pronto como recuperes la calma y el aliento, lo siguiente que debes hacer es llamar a los servicios de emergencia, y esto es fundamental, incluso si sientes que no podrás pronunciar ninguna palabra. Muchas personas omiten este paso porque creen que pedir ayuda implica hablar, pero no es así. Entender esta diferencia puede salvar tu vida. Si tienes un teléfono inteligente cerca, marca el número de emergencia de tu país, el 112 en España u otro equivalente y deja la línea abierta. ¿Por qué? Porque los operadores de emergencia están entrenados para actuar al detectar sonidos de dificultad respiratoria, intentos de tos o incluso silencio en una llamada abierta. Los centros de emergencia actuales utilizan sistemas avanzados de localización que permiten identificar tu posición a través de la señal del teléfono móvil con gran precisión. Así que, aunque no puedas decir tu dirección, los equipos de emergencia podrán ser guiados directamente hasta tu puerta. Si utilizas un colgante o una pulsera de alerta médica, y siendo sinceros, cualquier adulto mayor que vive solo debería disponer de uno de estos dispositivos.
Presiona el botón de emergencia de inmediato. Solo toma unos segundos y te conecta automáticamente con un centro de monitoreo profesional que enviará asistencia sanitaria a tu domicilio registrado sin necesidad de que hables. La Asociación Americana del Corazón ha recomendado de forma clara que los adultos mayores que viven solos mantengan su teléfono siempre accesible durante las comidas, no lejos en otra habitación o sobre una encimera, sino justo al lado del plato en cada comida. Investigadores del Brigham and Women's Hospital de Boston analizaron casos de mortalidad por atragantamiento en personas mayores y observaron que en la mayoría de los fallecimientos en adultos que vivían solos había un teléfono funcional en la vivienda, pero no estaba al alcance en el momento crítico. Esta precaución tan simple puede marcar una diferencia decisiva. También debes saber que golpear de forma fuerte y rítmica una pared o el suelo puede ser efectivo si vives en un edificio, porque los vecinos suelen reaccionar ante sonidos persistentes e inusuales. Hay un punto esencial que debes comprender. Pedir ayuda y realizar acciones de autorrescate no son excluyentes. Debes hacer ambas cosas al mismo tiempo. Activar una llamada de emergencia significa que la ayuda profesional ya está en camino mientras tú sigues actuando. Incluso mientras aplicas los siguientes pasos, el equipo sanitario ya se dirige hacia ti. Y ahora necesitas preparar tu cuerpo para la posición adecuada. Número 6. Ponte de pie e inclina el torso hacia adelante. Una vez que hayas activado alguna forma de alerta, el siguiente paso es colocarte de pie si estabas sentado. Después, inclina la parte superior del cuerpo hacia adelante, aproximadamente en un ángulo de 45 grados, con la cabeza orientada hacia el suelo. Esta postura no es un consejo al azar, está basada en principios físicos y en la anatomía de la vía aérea superior, validados por la práctica clínica. Cuando permaneces sentado o te recuestas hacia atrás, la gravedad actúa en tu contra. En esa posición facilita que el bolo alimenticio se desplace hacia una zona más profunda de la vía respiratoria, dificultando su expulsión. Pero en el momento en que inclinas tu torso hacia adelante y dejas caer la cabeza, la gravedad cambia completamente su papel y se convierte en tu aliada. Empieza a ayudar a que el objeto atascado se desplace hacia la salida de la boca, en lugar de empujarlo más profundamente hacia la tráquea, acercándote a una posible liberación. Un estudio clínico publicado en la revista Resuscitation evaluó la eficacia de distintas posiciones corporales durante episodios de atragantamiento. Los resultados fueron claros. Mantener una postura inclinada hacia adelante aumentó la eficacia de la tos y de las maniobras de empuje abdominal hasta en un 25% en comparación con quienes permanecían sentados en posición vertical. Especialistas en vías respiratorias de la Cleveland Clinic explican que el ángulo de la tráquea cambia de forma significativa cuando inclinas la parte superior del cuerpo hacia adelante. En términos prácticos, la garganta pasa de comportarse como un conducto que retiene objetos a uno que favorece su salida de forma natural. Si no puedes ponerte de pie por limitaciones de movilidad, dolor o problemas de equilibrio, deslízate hacia el borde del asiento y flexiona el cuerpo hacia adelante todo lo que te resulte seguro. Deja que la cabeza descienda por debajo del nivel del pecho mientras te sujetas con firmeza a la mesa para mantener la estabilidad. Esta posición aumenta el espacio funcional entre el diafragma y la garganta, permitiendo que los pulmones generen una presión de aire más potente necesaria para las siguientes técnicas de mayor intensidad. Tu cuerpo ya está en la posición adecuada. Ahora es el momento de utilizar tus pulmones como una herramienta vital. Número 5. Tose con toda la fuerza y la intención que te sea posible. El principal mecanismo de defensa del cuerpo frente a una obstrucción de la vía aérea es el reflejo de la tos. Y si todavía existe algo de paso de aire, aunque sea un leve silbido, significa que la vía aérea no está completamente ocluida. En ese escenario, la tos potente y dirigida es tu herramienta más inmediata y eficaz.
Pero aquí hay una palabra clave que cambia todo: deliberada. No se trata de toser de forma desordenada y desesperada. Estás aplicando lo que en neumología se denomina tos diafragmática controlada. Para hacerlo, inhala la pequeña cantidad de aire que puedas a través de la apertura residual. Mantén ese aire durante un breve instante para permitir que aumente la presión detrás de la obstrucción. Después, expulsarlo con la máxima fuerza desde el diafragma, no desde la garganta. Investigaciones del Centro Médico de la Universidad de Pittsburgh midieron la velocidad del flujo de aire en distintas técnicas de tos y los resultados fueron muy claros. Una tos diafragmática bien ejecutada puede generar velocidades cercanas a 800 km por hora en el punto de impacto con la obstrucción. Esa fuerza es suficiente, en muchos casos, para desalojar alimentos comunes responsables de atragantamientos en adultos mayores. El error más frecuente en situaciones de estrés es toser de forma superficial, rápida y desde el pecho, lo que reduce de forma significativa la eficacia y consume el aire disponible sin resultado. En cambio, debes visualizar cada tos como una expulsión única, intensa y dirigida. Si estás de pie, apoya bien los pies en el suelo, contrae los músculos abdominales con firmeza y expulsa el aire con toda la fuerza que tu cuerpo pueda generar. Realiza esta técnica en ciclos de 3 toses fuertes consecutivas. Luego, haz una pausa breve e intenta captar algo de aire antes de repetir el ciclo. La posición inclinada hacia adelante del paso anterior aumenta la eficacia, ya que la gravedad favorece la salida del objeto hacia la boca. La tos es tu primera herramienta física, pero ahora necesitas apoyo externo. Número 4. Aplica compresión abdominal con tu propio puño. Este método reproduce el principio fundamental de la maniobra de Heimlich, pero adaptado para cuando estás completamente solo y no dispones de ningún apoyo externo. Es una técnica directa, inmediata y no requiere ningún objeto. Coloca una mano en forma de puño justo por encima del ombligo, en la zona del epigastrio. Con la otra mano sujeta el puño con firmeza. Desde esa posición realiza empujes rápidos hacia adentro y hacia arriba, en dirección al diafragma. El objetivo de este movimiento es generar un aumento brusco de la presión intratorácica, empujando el aire contenido en los pulmones hacia la vía aérea superior, con la intención de desalojar el objeto que está causando la obstrucción. Es importante que el movimiento sea controlado pero firme. No se trata de movimientos débiles o repetitivos sin intención. Cada compresión debe ser decidida utilizando la fuerza del abdomen y no solo de los brazos. Realiza estas compresiones en series de varias repeticiones seguidas, manteniendo el ritmo y la intensidad. Si todavía queda algo de aire, combina esta técnica con intentos de tos entre cada serie para aumentar la eficacia. Desde el punto de vista clínico, este tipo de compresión abdominal genera un mecanismo de expulsión similar al descrito en la maniobra de Heimlich clásica, ampliamente reconocida en protocolos de primeros auxilios para la desobstrucción de la vía aérea. Este puede ser el punto en el que la situación cambia. Si se ejecuta correctamente, la presión generada puede ser suficiente para desplazar el objeto hacia arriba y permitir la entrada de aire nuevamente. Tu cuerpo ya no está reaccionando al azar. Ahora estás aplicando una técnica concreta para recuperar el control. Número 3. Golpea tu abdomen contra el respaldo de una silla de forma repetida. Si tras varios ciclos de tos controlada la obstrucción persiste, debes avanzar de inmediato a una técnica más intensa, utilizando un objeto sólido para aplicar compresiones abdominales sobre ti mismo. Y la herramienta más accesible y eficaz para este propósito es el respaldo firme de una silla de cocina o comedor que, con casi total seguridad, tienes a pocos pasos. No dudes, utilízala. Coloca el borde superior del respaldo de la silla presionando con firmeza sobre la parte superior de tu abdomen, en la zona del epigastrio, justo por encima del ombligo y por debajo del borde inferior de la caja torácica.
Después, sujeta ambos lados de la silla con fuerza y con un movimiento decidido, impulsa tu cuerpo hacia adelante y hacia abajo contra ese punto de apoyo. Lo que estás haciendo con este gesto es reproducir sobre ti mismo el principio de la maniobra de compresión abdominal descrita en Primeros Auxilios. El respaldo actúa como punto fijo que permite generar una presión ascendente rápida contra el diafragma, equivalente a la que produciría otra persona al aplicar la técnica desde atrás. Organizaciones como la Cruz Roja enseñan esta técnica de autorrescate como una opción válida en situaciones de atragantamiento cuando la persona se encuentra sola. La evidencia acumulada en formación en primeros auxilios muestra que, si se realiza con la posición correcta y suficiente intensidad, puede resultar eficaz para desalojar la obstrucción. La fuerza debe ser clara y contundente. No se trata de inclinarse suavemente. Cada impulso debe ser rápido, firme y dirigido, como si quisieras doblar el cuerpo hacia adelante sobre el respaldo en cada repetición. Es posible que necesites repetir el movimiento varias veces seguidas, manteniendo siempre la intensidad. Cada impulso debe ser independiente, evitando movimientos lentos o continuos que no generen presión suficiente. Desde el punto de vista clínico, incluso en personas con fragilidad ósea, la prioridad es restablecer la permeabilidad de la vía aérea. Una contusión abdominal es un riesgo menor frente a la falta de ventilación. La silla es una herramienta poderosa, pero la siguiente técnica actúa desde una dirección completamente distinta. Número 2. Golpea tu espalda contra el borde de una pared o el marco de una puerta. La mayoría de las personas nunca ha oído hablar de los golpes de espalda autoaplicados como técnica de rescate en un episodio de atragantamiento. Sin embargo, los profesionales de emergencias y los especialistas en reanimación reconocen cada vez más este método como un complemento altamente eficaz a las compresiones abdominales que acabas de realizar, y puedes hacerlo por ti mismo utilizando cualquier esquina sólida de una pared o el borde de un marco de puerta resistente en tu hogar. Coloca tu cuerpo de forma que la parte superior de tu espalda, específicamente el área entre los omóplatos, quede alineada con ese borde. A continuación, impulsa tu cuerpo hacia atrás de manera firme y decidida, permitiendo que ese punto impacte directamente entre los omóplatos con una fuerza real. El Consejo Europeo de Resucitación, una referencia internacional en soporte vital, incluye los golpes de espalda dentro de sus recomendaciones como intervención clave en casos de obstrucción de la vía aérea en combinación con otras técnicas. Desde el punto de vista fisiológico, esta acción genera un patrón de presión distinto al de las compresiones abdominales. Mientras estas últimas impulsan aire desde abajo, los golpes en la espalda transmiten una onda de presión a través de la pared torácica. Esa onda puede movilizar el objeto impactado, ayudando a despegarlo de las paredes de la vía aérea donde puede haberse fijado. Estudios clínicos publicados en revistas médicas como el British Medical Journal han observado que alternar entre compresiones abdominales y golpes de espalda aumenta la probabilidad de desobstrucción en comparación con el uso de una sola técnica. Para realizarlo con eficacia, da un pequeño paso hacia adelante y luego impulsa tu cuerpo hacia atrás utilizando la fuerza de las piernas para generar un impacto controlado pero intenso. Realiza varios impactos consecutivos y a continuación alterna con compresiones abdominales contra la silla. Esta combinación puede aumentar significativamente la eficacia. Y ahora llegamos al punto más importante de todos. Número 1. Déjate caer al suelo y realiza la maniobra de autosalvamento en el suelo. Si todas las técnicas anteriores no han conseguido liberar la vía aérea, este es el último recurso que los especialistas en medicina de emergencias consideran más crítico para una persona que se encuentra sola.
Y lo más importante de esta técnica es que puede funcionar incluso en adultos mayores con menor fuerza en la parte superior del cuerpo o con movilidad limitada. Presta atención a lo que debes hacer porque en este punto de la emergencia este paso no es opcional. Déjate caer al suelo de inmediato. Coloca ambas manos en forma de puño, una sobre la otra, y situarlas sobre una superficie firme, justo debajo de la parte superior de tu abdomen, en la zona situada por encima del ombligo. Desde una posición de rodillas, con los puños entre tu abdomen y el suelo, deja caer tu torso hacia adelante de forma decidida, de manera que el peso de tu cuerpo presione los puños hacia adentro y hacia arriba contra el abdomen, generando una compresión intensa. Este movimiento reproduce el principio de la compresión abdominal aplicada sobre uno mismo, pero aprovechando la fuerza del propio peso corporal. Y esta es una de las razones por las que se considera la técnica más potente en esta secuencia. Al utilizar el peso completo del cuerpo en caída, se genera una presión intraabdominal superior a la que se consigue en posición de pie, donde dependes más de la fuerza muscular. Estudios clínicos publicados en revistas como Annals of Emergency Medicine han comparado los niveles de presión generados por distintas técnicas de autorrescate y han observado que este método puede producir una compresión significativamente mayor que las maniobras realizadas contra una silla. Esto lo convierte en una opción eficaz incluso en personas con menor masa muscular o fuerza reducida. La ejecución correcta es clara. Comienza de rodillas con los puños posicionados bajo el abdomen superior. Luego deja caer el peso del torso hacia adelante con decisión, impactando contra los puños. Cada repetición debe ser rápida y firme. Después de cada impacto, vuelve a la posición inicial y repite el movimiento sin demora. Esta repetición continua crea un efecto acumulativo de presión que puede ayudar a desplazar la obstrucción. Los profesionales de emergencias han observado que las personas que conocen y han practicado esta técnica previamente tienen mayores probabilidades de resolver la obstrucción en situaciones reales. El suelo está siempre disponible, no necesitas ningún objeto ni ayuda externa. Y al aprovechar la gravedad y el peso corporal, esta técnica se convierte en una de las opciones más eficaces para intentar recuperar la permeabilidad de la vía aérea cuando estás completamente solo. Esos son tus 8 pasos de acción organizados en el orden exacto en que debes aplicarlos. Desde el primer instante en que percibes la obstrucción en la vía aérea hasta la técnica de autorrescate más eficaz utilizada en medicina de emergencias. Detente y controla el pánico. Activa la llamada de emergencia. Colócate de pie e inclina el cuerpo hacia adelante. Aplica una tos potente y dirigida y utiliza una silla para generar compresión abdominal. Aplica impactos en la espalda contra una superficie firme y si es necesario, utiliza el suelo para realizar la técnica más intensa y decisiva. La realidad es sencilla y directa. Aprender y practicar estos pasos no requiere más que unos minutos, pero desconocerlos en el momento crítico puede tener consecuencias irreversibles. Por eso es fundamental entrenarlos. Repasa el orden hasta que se convierta en una respuesta automática. Y algo igual de importante, comparte este conocimiento con las personas que te rodean. Una información así solo tiene valor si está presente cuando se necesita. Los episodios de atragantamiento aparecen sin aviso y evolucionan en cuestión de segundos. Pero ahora cuentas con un plan claro. Y tener un plan es lo que marca la diferencia entre la reacción desorganizada y una respuesta eficaz. Este contenido es informativo y educativo. No sustituye la formación en primeros auxilios ni la atención médica profesional. En caso de emergencia, contacte siempre con los servicios sanitarios. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete para seguir recibiendo información que puede ayudarte a proteger tu salud y tu seguridad. Comparte este video con alguien que viva solo. Gracias por tu tiempo.